Pero el hemograma es un examen de tejido sangre, pero en realidad no es de todo el tejido, es un examen que separa los elementos figurados del plasma y del suero. De manera que es un examen que se realiza prácticamente para evaluar las características, distribución de los elementos figurados, pero como incluye el hematocrito, no solamente es del tejido, sino que también hace una proporción de los elementos figurados con el plasma. Este examen se realiza generalmente en ayunas de 8 horas, pero puede realizarse en cualquier momento, no es necesario que esté en ayuna una persona, solamente hay que considerar que la alimentación produce un leve aumento de los glóbulos blancos, de los leucocitos en general. Este leve aumento igual está dentro de los rangos de la normalidad de los leucocitos, de manera de que no debe evitarse hacer este examen porque el individuo esté en alguna condición de alimentación o de ayunas muy prolongado, solamente hay que ajustarlo. El examen se hace de sangre venosa y por lo tanto se puede hacer de cualquier sector. Y inclusive se puede hacer en sangre arterial eventualmente. Y digo esto porque a veces tenemos que puncionar a una persona para tomarle gases arteriales, por ejemplo, y no vamos a hacer ningún otro examen venoso, pero queremos un hemograma. Igual podríamos hacerlo en esa sangre arterial para no volver a puncionar una vena en la persona. Esto es excepcional, pero se puede hacer. Generalmente, hoy en día se hace por venopunción con sistemas aislados, es decir, como ustedes ven en la fotografía, se hace la punción directamente con el frasco que se va a tomar, eh, perdón, que se va a tomar la muestra de sangre. Si ustedes se fijan aquí, esta es la pseudojeringa, tiene una aguja y adentro está el frasco o tubo en el cual queda inmediatamente la cantidad de sangre que yo necesito, de manera que yo voy colocando los tubos dentro de esta jeringa y voy sacando la sangre que necesito de manera de evitar la contaminación del que está tomando la muestra con la sangre. También se puede hacer tomándolo con una jeringa o con una mariposa, que son otros tipos de jeringa que existen, pero lo estandarizado es esto. Y se usa también ya estandarizadamente distintos colores de tapón para los frascos, para los tubos, perdón, que indican el contenido que tiene y por lo tanto qué exámenes se pueden hacer. Esto es importante que lo reconozcan porque tenemos que tomar otros exámenes, a veces tomar varios exámenes de sangre o tomar exámenes de líquidos que obtenemos, como por ejemplo los líquidos pleurales, peritoneales, etcétera. Entonces necesitamos saber en qué tubo va cada una de las muestras. Generalmente el hemograma lo hace un técnico paramédico o una enfermera. Nosotros no tomamos el hemograma no porque no podamos o no sepamos, debemos saber hacerlo. Lo que pasa es que estamos haciendo otras cosas y delegamos esta función a los auxiliares paramédicos habitualmente, incluidos los laboratorios. Generalmente se colocan entonces en un tubo de tapón morado o lila para los que les gustan otras denominaciones de colores, que tiene EDTA. El EDTA es un anticoagulante y yo necesito colocar la muestra de sangre con un anticoagulante, si no la sangre se va a producir un coágulo y yo no voy a poder obtener una muestra para poder analizar este hemograma. Así que necesito colocarle anticoagulantes y hoy en día estandarizadamente se usa EDTA. Existen otros anticoagulantes para otros exámenes, EDTA para el hemograma. Necesitamos más o menos 1 ml de sangre, entre 1 y 2, y también existen laboratorios que toman muestras con menor cantidad de sangre, por ejemplo, para los recién nacidos. Un recién nacido obviamente tiene un volumen circulante efectivo mucho menor y tomarle 1 centímetro cúbico es proporcionalmente mucho mayor. Así que le tomamos micromuestras con unos capilares y estos capilares requieren una gotita prácticamente de sangre para hacer la lectura del hemograma.
Por lo tanto, también se puede hacer en sangre capilar, es la que obtenemos por la punción habitualmente de los dedos o del lóbulo de la oreja, que es el típico que se hace para determinar el azúcar en la sangre, la glicemia, y que probablemente ustedes han visto que es el método de registro de los diabéticos. También se puede hacer ahí. Necesitamos 1 cm3, pero si ustedes quieren agregarle, porque el hemograma no lo incluye, pero generalmente lo pedimos junto, un nivel de VHS o velocidad de eritrosedimentación, requiere, solamente la VHS requiere 2 cm3 más. Así que hay que pensarlo 2 veces cuando uno pide eso. Este es el tubo que tiene EDTA. Como ustedes se fijan, los tubos tienen distintos colores hay más aún, que cada uno contiene o está estéril y solo, o tiene heparina, otros anticoagulantes que se necesitan para algunos exámenes en particular. Cada uno después se rotula, se le coloca el nombre del paciente y hoy en día un código de barra que identifica los tubos con más precisión y que es lo que lee la mayoría de los sistemas. El tubo, después que se toma la muestra, hay que invertirlo, hay que eh, revolverlo, por decirlo así, mezclarlo, de manera que el anticoagulante eh, se mezcle muy bien con la sangre y no se produzca coágulo. Tampoco nos sirve un hemograma cuando hemos golpeado el brazo al paciente mucho para tomar la muestra. Le pegan a veces, ¿sí? Mucho, y eso hace que se licen las células y además de que se alteran los niveles bioquímicos de lo que estoy midiendo, puedo tener células crenadas, así que es necesario evitar esa mala costumbre que a veces se hace para lograr funcionar. El otro elemento es que el hemograma, igual que casi todos los exámenes, no se puede guardar y analizar al día siguiente, tiene que ser analizado entre las primeras 6 horas que se tomó. Y como ya dije, no sirve hacer las pruebas de coagulación, o sea, perdón, no se pueden hacer ahí si está coagulado el hemograma. Perdón, el hemograma tradicionalmente se ha hecho en una muestra de extendido, en un frotis, es decir, se toma de este frasco, se toma una gota, se extiende en una placa, eh, se extiende la placa, la gota en la placa, y se tiñe para poder visualizar bajo el microscopio las características de las células del hemograma, tanto blancas como rojas y de la serie megacariocítica. Pero hoy en día, y a partir de los años 50, se empezó a desarrollar un sistema automatizado que permitía y que permite hacer hemogramas más rápido y mucho más extendido. Y hoy en día se utiliza un sistema automatizado. Esto es importante porque cada hemograma, cuando está informado, dice arriba hemograma automatizado o hemograma frotis. Casi todos los hemogramas que hoy en día se hacen, probablemente en algún lugar, algún hospital pequeño, algún tecnólogo médico todavía haga hemogramas con frotis, o sea, solo con frotis. Pero casi todos los laboratorios lo hacen automatizado, es decir, en vez de hacer la visualización directa de las células, lo que hacen es, mediante varios sistemas, pero que son de citometría de flujo y otros, eh, miden el tamaño de las células y en base al tamaño de las células determinan a qué célula se refiere. Es decir, cuentan los de 7 micras y dicen que es un glóbulo rojo, porque no lo visualiza directamente. Si yo quiero que el hemograma incluya una visualización directa porque quiero determinar algunas células especiales que yo sé que el sistema automatizado no cuenta, como por ejemplo visualizar blastos, que son las células inmaduras de la línea blanca, promielocitos, mieloblastos, etcétera, blastos, necesito pedirle expresamente que le hagan un frotis. En ese caso, el hemograma va a venir con una parte automatizada y una parte que tiene un frotis. Y un frotis significa que además de hacer el análisis automatizado, hicieron un extendido en una placa, la miraron en el microscopio y ese informe directo del análisis directo del tecnólogo médico lo entregan.
lo informan junto con el hemograma a veces, o muchas veces, digamos. Pero para eso hay que pedir expresamente un frote. De manera de que es muy importante que ustedes analicen en cada hemograma si el hemograma es automatizado o tiene frotis, porque además los parámetros son un poquitito diferentes. En casi todos los laboratorios colocan los rangos de normalidad al lado de cada parámetro medido, es decir, del conteo de glóbulos blancos, rojos y plaquetas. Pero este análisis de el conteo debe tomarse con cuidado, porque el hecho de que un parámetro esté dentro del rango informado no significa que el paciente esté normal. Y quiero decir esto porque también hablamos esto a propósito de los electrolitos plasmáticos en agua, cuando vimos agua y metabolitos en el plasma. Eh, y con frecuencia creemos que el paciente está sano porque sus rangos de normalidad corresponden, su medición de parámetro corresponde al rango de normalidad. Y eso es un error, porque muchas veces está alterado o está normal y el paciente no está bien. Por lo tanto, cada examen se debe analizar en el contexto del paciente. No podemos analizar un examen sin la información general del paciente, a lo menos con el sexo y edad, que son los mínimos parámetros que van variando en el tiempo y que deben incluirse en el hemograma para poder hacer un análisis razonable de, eh, del, del mismo, del examen. ¿Para qué sirve el hemograma? Los hemogramas sirven para evaluar los elementos figurados. En general, el recuento de cada uno de los elementos figurados, pero también de ahí del recuento nos permite extrapolar si hay una adecuada producción o se están destruyendo mucho, por ejemplo, los eritrocitos. También nos sirve para lo mismo, para las plaquetas y para los leucocitos. Y desde ese punto de vista nos sirve para diagnosticar anemias, enfermedades del corazón, procesos de enfermedades respiratorias que pueden alterar o producir procesos compensatorios de los glóbulos rojos, enfermedades renales, cáncer, etcétera, de manera de que casi cualquier enfermedad puede afectar el recuento de glóbulos rojos y eso nos permite acercarnos al diagnóstico. No siempre si bien es cierto, el hemograma se usa, lo más clásico es saber si la persona tiene anemia o alteraciones de los glóbulos rojos o alteraciones de las plaquetas. El uso más importante del hemograma es apoyar el diagnóstico de muchísimas enfermedades que producen cambios característicos en el hemograma que nos permiten acercarnos al diagnóstico de otras afecciones, como por ejemplo en una insuficiencia renal crónica, lo característico en ciertas etapas es que se produzca una anemia normocítica normocrómica. Por lo tanto, el hallazgo de esta característica en el hemograma de una persona con una enfermedad renal nos sitúa en una etapa de la evolución de la enfermedad renal. Probablemente no es el único elemento que necesitamos para hacer el diagnóstico, pero los elementos diagnósticos a veces son sumatorios. Sumamos los exámenes de función renal, más el hemograma, más los gases arteriales, más las determinaciones de metabolismo calcio-fósforo y constituimos las características bioquímicas de una enfermedad, no solamente este. También nos sirve para evaluar la producción y destrucción de leucocitos, como dice ahí, detectar infecciones o alergias, que es otro elemento donde los leucocitos, particularmente por sus funciones generales, están modificados, aumentados o inclusive disminuidos, y algunas fracciones de ellos característicamente. Y en la producción de plaquetas y su destrucción, especialmente en enfermedades que tienen que ver con la hemostasis y coagulación, y para detectar coagulopatías. También el hemograma permite acompañar la detección de múltiples enfermedades, muchas de ellas, como ya les dije, sistémicas, como la falta de
de deficiencias de vitaminas que producen limitación en la producción de los glóbulos rojos, inclusive de los glóbulos blancos, y en algunas condiciones, como en las deficiencias graves de vitamina B12, pueden producir lo que se llama una pancitopenia. Pan significa completa, y citopenia es deficiencia en la producción de células, y entonces se produce un compromiso de las tres series. De manera de que en el hemograma tenemos tres series que analizar: la serie roja, la serie blanca y la serie megacariocítica, o eritrocitaria, leucocitaria y megacariocítica. Y estas tres series tienen que ser analizadas por separado primero, con las características de cada uno, y después todos juntos para mirar globalmente todas las series. Si bien es cierto, el hemograma evalúa cada una de las series por separado, lo primero que se hace para obtener una muestra adecuada, y una de las cosas que se hace, es hacer lo que llamamos un hematocrito. El hematocrito corresponde a una proporción, a una sedimentación con centrifugación. Hoy en día se hace por otros métodos, pero básicamente eso: se toma el frasco y se centrifuga, de manera de que todas las células que quedan en el fondo corresponden a una proporción de las células que están en el tejido sangre. El resto del sobrenadante queda el plasma. El plasma, la proporción entre el plasma y el hematocrito corresponde a la proporción que hay de agua y de tejidos y de elementos figurados en el plasma, en la sangre. Y esta proporción varía entre hombres y mujeres porque varía de acuerdo a la concentración relativa de glóbulos rojos, que son la gran mayoría. Hablemos que proporcionalmente hay 4 o 5 millones de glóbulos rojos, y hay 5.000 a 7.000 leucocitos, y hay 150.000 a 400.000 plaquetas. Profe, ¿Sí? una consulta: cuando dijo ese número, ¿se refiere como en el frasco nomás o en todo el cuerpo? En el frasco. Ah, Pero ya. como el frasco es una muestra, es representativa de lo que ocurre en todo el cuerpo. De manera que, si en el frasco la proporción de células corresponde al 40% de toda la sangre, ¿sí?, entonces los elementos figurados en mi cuerpo corresponden al 40% de mi sangre, y el 60% es agua, plasma, ¿sí? No agua sola, ¿cierto? Plasma y proteínas. Esto quiero decirle porque el hematocrito puede variar entonces, como también veíamos en las deshidrataciones. Si yo tengo una deshidratación significativa, tengo pérdida de agua, no pierdo elementos figurados, y proporcionalmente esta proporción puede cambiar, y puedo tener, por ejemplo, 50% de hematocrito, no porque tenga muchos glóbulos rojos, sino porque tengo menos agua, menos plasma. Y esta proporción es una de las pocas cosas que se hace respecto al tejido completo. El resto se hace de las células propiamente tal, ¿ya? Y está incluido el hematocrito dentro del análisis de los glóbulos rojos, no de todas las células, porque los glóbulos rojos son los que contribuyen con la mayor cantidad de volumen al tejido, al hematocrito, al tejido sangre, a la cantidad de elementos figurados, como ya dije antes, ¿sí? Así que esto, por eso se llama tómale una muestra de sangre, porque efectivamente es una muestra. Igual como probablemente ustedes hayan visto, las muestras corresponden a una proporción. Hay alguien que llegó ahora, a una proporción representativa del universo. Y el universo es la sangre de uno, y la muestra es lo que le sacaron, la alícuota que sacaron de 1 o 2 centímetros. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer para analizar el hemograma? Esta es una sugerencia de análisis. Las cosas que les estoy contando están contenidas en el apunte de lectura de hemograma que está en el campus, así que además de la grabación, ya les subí el apunte y está explicado esto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar los elementos técnicos. El nombre del paciente, de manera que estemos analizando el hemograma que corresponde, la muestra que corresponde a la persona que estamos evaluando,
la edad, la fecha, el sexo, estos elementos tienen que corresponderse todos. Así que primero leemos esto. Quiero aclararles que por motivos de confidencialidad, los hemogramas que yo les subí al campus para que ustedes analicen en la tarea, les borré estas características que les estoy diciendo precisamente que tienen que identificar. Se las borré porque son hemogramas reales de personas reales. De manera de que, para que ustedes sepan, por eso está borrado. Después de esto, necesito saber si el hemograma es un hemograma automatizado o un frotis, o si tiene estas dos características, y tengo que anotarlo en el análisis. Y después tengo que analizar cada serie, partiendo por la serie, el orden que ustedes quieran. Pueden usar yo siempre prefiero usar este orden de la serie roja, blanca y megacariocítica, solamente por una cuestión de costumbre mía, pero pueden usar cualquier orden. Lo importante es que no se les olvide analizar cada una de las series. Y entonces tienen que analizar la serie roja, tienen que analizar el recuento de rojos, la hemoglobina, y caracterizar los glóbulos rojos. Después de eso, de analizar todo esto, se hace un diagnóstico propiamente tal de la serie. Es decir, tengo que decir si la serie roja está normal, si hay alguna alteración. Después, la serie blanca, el recuento. Después el recuento de los tipos de leucocitos que están informados, tanto en el recuento absoluto como el relativo, y en la presencia de otras células de la línea blanca que no sean normales. Y finalmente hago un diagnóstico de la serie blanca. Y hago lo mismo con la serie megacariocítica. Miro el recuento, después miro las características de las plaquetas, y finalmente hago el diagnóstico de la serie megacariocítica. Cuando terminé de hacer cada uno de los diagnósticos, hago una mirada global que incluya las características de la serie roja, la blanca y la megacariocítica para hacer un solo diagnóstico del hemograma. ¿Sí? ¿Viene entrando alguien? No, en realidad no viene entrando, lo voy a dejar entrar. Ya. Bueno, también quiero decirles que el hemograma tradicionalmente lo hace el tecnólogo médico, que es el profesional encargado del laboratorio clínico. Pero el laboratorio clínico es comandado por un médico que tiene una especialidad en laboratorio clínico, de manera de que el hemograma, digamos el laboratorio y el hemograma que forman parte del análisis de las patologías de las personas o de la salud de las personas, está generalmente revisado por entes superiores, igual que todos los laboratorios. Y existe cada 2 o 3 años el Ministerio de Salud con el Instituto de Salud Pública emiten un comunicado que son recomendaciones de estandarización para la interpretación del hemograma, que se los voy a subir también, el último que existe, que es del 2017, que es este que está en la diapositiva, que como todas las recomendaciones del Ministerio de Salud son estandarizaciones. No es necesario que ustedes se las sepan de memoria, pero aquí sale que se va a reconocer como un esferocito, que se va a reconocer como como una célula en lágrima, como una célula endiana, ¿sí? Se estandariza la medición de esto, de manera de que los tecnólogos utilicen un criterio común para que todos informen las células que tienen ciertas características con las mismas denominaciones. Y cada cierto tiempo se hace esta recomendación. Y en los análisis de calidad de los laboratorios se analiza si los profesionales que trabajan en los laboratorios están haciendo estandarizadamente, están cumpliendo con esta normativa. De manera de que uno puede confiar en que cuando el tecnólogo dice que hay un esferocito, efectivamente ese es un esferocito y el tecnólogo del laboratorio de Talca va a leer el esferocito de la muestra de la misma manera. Bien, entonces ahora vamos a hacer en lo que resta del taller,
en los próximos 15 minutos, vamos a revisar un hemograma para que ustedes vean qué es lo que debemos hacer en el análisis. Primero, este es un extracto de un hemograma. Los hemogramas pueden venir de en distintos formatos, dependiendo del laboratorio donde ustedes trabajen. De manera de que pueden venir primero los leucocitos, después los eritrocitos, venir mezclados, venir las plaquetas adelante que otra, venir en un formato de colores, estar destacados los blancos de los rojos, de las plaquetas, múltiples formatos, pero estas tienen que contener a lo menos siempre un hemograma, el nombre, la edad y decir si es automatizado o no y tener las 3 series en recuento y diferencias de las características de la célula. Así que vamos a partir con revisar la edad y el sexo, que es lo mínimo que tiene que tener. Ya les dije, los que yo les subí, se los borré por confidencialidad. Este paciente es femenino y tiene 69 años. Y después tienen que revisar si es automatizado o no, y tienen que anotarlo. Para efectos del taller tienen que escribirlo, ¿ya? Porque se analiza distinto si tiene frotis. Si tiene frotis, le ponen que es automatizado con frotis. Después aquí partieron con el informe, todo esto que está aquí, anotado en el recuadro rojo, corresponde al análisis de los leucocitos. Y los leucocitos a lo menos deben tener lo siguiente. En este hemograma hay mucha más información que la que habitualmente se entrega en el laboratorio. ¿Qué es lo mínimo que tiene que tener? Tiene que tener el recuento de leucocitos, que aquí es de 2.680, porque está en K células por microlitro, ¿sí? 2.68 por microlitro, o sea, hay 2.680 células por ml. Si yo miro aquí el rango de normalidad, lo normal es que el recuento vaya de 4,5 a 11. Por lo tanto, esto está bajo los niveles normales. Hay pocos leucocitos. Después de mirar los leucocitos, que es el general, necesito revisar cada uno de los grupos celulares de leucocitos que deben ser informados. ¿Cuáles son estos? Y de aquí me voy a saltar hasta acá abajo. Eosinófilos. Necesito que me informen los eosinófilos, los basófilos, los neutrófilos, los linfocitos y los monocitos. Esos 5. Eosinófilos, basófilos, neutrófilos, linfocitos y monocitos. Esos 5. Puede ser que en el laboratorio, como aquí, me informen muchas más características. De estos 5 células blancas que tienen distintas acciones y funciones, tienen que informarme el porcentaje de leucocitos que corresponde a los eosinófilos, el porcentaje de basófilos, de neutrófilos, de linfocitos y de monocitos respecto al conteo o recuento de leucocitos. O la alternativa es que me los den en números absolutos. Cualquiera de las dos alternativas puede estar estandarizada por el laboratorio. Me refiero a que pueden dárselos en porcentaje o en números absolutos. ¿Qué le sirve más a los clínicos? Nosotros usamos más el porcentaje y la gran mayoría de los laboratorios entregan el porcentaje. De manera de que yo, si necesito, puedo sacar el número absoluto porque sé el porcentaje de los leucocitos. Por ejemplo, aquí en este hemograma, además de ponerme el porcentaje, como ustedes ven, tengo el porcentaje, así que cumple con el criterio, pero además me pusieron los eosinófilos absolutos. Es decir, aquí dice que los eosinófilos son el 4,8% de los leucocitos. Y además me sacaron la cuenta y me ponen cuánto es el número absoluto. Esto es importante porque para muchas enfermedades necesitamos saber cuál es el número absoluto
por ejemplo, de basófilos que hay, o el número de absoluto de eosinófilos que hay, o el número absoluto de baciliformes o células inmaduras de los polimorfos nucleares. Pero nosotros podemos obtenerlos de manera sencilla haciendo una regla de 3 simple, sabiendo el porcentaje al que corresponde. De manera que no es imprescindible que venga el número absoluto, tiene que venir o el porcentaje o el número absoluto de estos 5 grupos celulares. En este hemograma, como ustedes ven, además del porcentaje, me informan el número absoluto de eosinófilos, de basófilos, de neutrófilos, de linfocitos. Después les voy a, esto no se los voy a explicar porque este laboratorio estaba haciendo otros conteos, de linfocitos, de monocitos. O sea, de todos en números absolutos, además. Eso no es imprescindible, no es parte del estándar de los laboratorios tener que informar, ¿ya? Pero sí los porcentajes o los números absolutos, una de ellas. En esta tabla que están colocados los rangos de los distintos células, no están todas, pero la gran mayoría, de las células de neutrófilos, linfocitos, monocitos y eosinófilos. Me faltan los basófilos aquí, que también deben ser informados, en los distintos rangos etarios. Y solamente quiero que se fijen cómo van variando los neutrófilos. Esto es recién nacido, esto a las 12 horas de vida, después a las 24, entre la 1 y las 4 semanas de vida, y después cómo se establecen. Y cómo van variando, por ejemplo, el porcentaje, este porcentaje y este rango absoluto, este promedio de linfocitos y de monocitos. Las variaciones del recuento de blancos no son tan importantes, no son tan grandes, pero existen. Por eso es que necesitamos saber la edad del paciente para poder establecer los rangos de normalidad. Es muy habitual que el laboratorio no entregue, voy a volver atrás, este rango de normalidad y estos rangos de los linfocitos nos los entrega ajustados para edad y sexo. Generalmente los entrega como números absolutos, de manera que hay que mirar las tablas. Y habitualmente los entrega como para adultos sanos. Y también los polimorfos nucleares, que tienen una maduración hasta salir, en la periferia, pueden salir en situaciones donde está aumentada la muerte o la quimiotaxis de los neutrófilos. Pueden empezar a salir neutrófilos inmaduros, que son los neutrófilos en banda o baciliformes, porque tienen una forma parecida a un baciliforme, lo cual constituye una célula extra en el examen. Es decir, aparte de estos 5 células que tiene que informar el hemograma, pueden aparecer otras células. Por ejemplo, pueden ser informados neutrófilos en banda o baciliformes, que constituyen otro grupo celular y que también informan el porcentaje. Si encontraran además promielocitos, por ejemplo, los van a notar además, encontramos un promielocito, 2 promielocitos en el hemograma. Es raro, muy raro, que las células poco maduras estén en la sangre periférica. Raro, pero totalmente anormal, excepto los neutrófilos en banda, que pueden estar presentes en sangre periférica con cierta frecuencia en condiciones de inflamación o infección significativa. Por eso el recuento de estos neutrófilos en banda también tiene importancia clínica y debe pesquisarse dirigidamente. Bien, pasando desde la serie blanca a la serie roja, en este hemograma la serie roja está puesta en la misma página, pero más abajo. Es más frecuente que la serie roja esté en primer lugar, pero no siempre así. Como les digo, las estructuras de los hemogramas van variando de acuerdo a los laboratorios. El recuento
Aquí también, primero se informa el recuento de eritrocitos. Este recuento de eritrocitos también se informa en cantidad de células por microlitro o células por ml. En este caso, 3.4 millones de células o miles de células, porque lo normal es que tengamos alrededor de 4 millones de células por ml, de manera que aquí está, como está con microlitro, esto es 3,4 mil células por microlitro, es decir, 3,4 millones de glóbulos rojos por centímetro cúbico, ml. Además de esto, que ya vemos que está bajo, es decir, para redondear, recuerden que habíamos dicho que el recuento de leucocitos estaba bajo, ahora el recuento de glóbulos rojos está bajo. Vamos a mirar parámetros, características de los glóbulos rojos. En el caso de los leucocitos, nosotros revisamos las características de los subgrupos de leucocitos. En el caso de los eritrocitos no hay subgrupos. Lo que analizamos son las características anatómicas de los eritrocitos. Estas características incluyen la medición directa de la cantidad de hemoglobina que hay por cada decilitro y se mide en gramos por decilitro. Tanto la hemoglobina, la concentración de hemoglobina es lo que dice si hay suficiente proteína, hemoglobina para transportar el oxígeno. Y es la manera de evaluar el transporte de oxígeno de la sangre, no el recuento, no el hematocrito, la hemoglobina. Y por eso esta característica es la que define si una persona tiene anemia o no. Y si ustedes se fijan, aquí, en este caso, 3,4 mil glóbulos rojos por microlitro es un recuento bajo. Hay menos glóbulos rojos, pero la hemoglobina no está tan mal. Si ustedes se fijan, está baja, por supuesto, pero hay muchos menos glóbulos rojos que hemoglobina. Es muy probable que esta persona, por ejemplo, tenga menos glóbulos rojos por ml porque tenga mucho plasma, es decir, esté sobrehidratada y no sea tan importante la disminución de la hemoglobina, sino que más bien hay una menor cantidad de glóbulos rojos por ml y no hay tanto alteración del transporte de hemoglobina, aunque sí hay una disminución, claramente. El hematocrito, por otro lado, está bajo. Y si uno lo mira, para una mujer de 69 años, este hematocrito está bastante bajo. Lo normal es tener sobre 35, sobre 38 en las mujeres en realidad. Y esto se condice con el recuento de glóbulos rojos. Y tiene alguna relación con la hemoglobina. La hemoglobina es aproximadamente un tercio del hematocrito, aproximadamente un tercio. Cuando esta relación no se mantiene, significa que hay probablemente mayor cantidad de agua porque el hematocrito está alterado o hay una deshidratación, ya que el hematocrito tiene una relación entre las células y el plasma. Y no necesariamente una medición totalmente directa de la cantidad de glóbulos rojos. Después de mirar estos dos elementos, vamos a mirar otros elementos que son características de los glóbulos rojos. Y vamos a mirar entonces estos parámetros que son el volumen corpuscular medio o VCM, que se mide en femtolitro. El volumen corpuscular medio mide el volumen de los glóbulos rojos. Lo normal es que los glóbulos rojos tengan un volumen de entre 80 y 90, 95 femtolitros. Este paciente tiene 101, es decir, cada glóbulo rojo es mucho mayor de tamaño, de volumen, que lo normal. Bien, o sea, tenemos menos glóbulos rojos, tenemos 3,4, tenemos un hematocrito que está casi normal,
bajo pero casi normal, porque cada glóbulo rojo es más grande. Tenemos recuento menor, pero cada glóbulo es más grande. Por eso el hematocrito, que es un porcentaje nomás y tiene relación con el volumen, está casi normal. Y el transporte de oxígeno también está casi normal, pero también está bajo. Después de ver el volumen de los glóbulos rojos, vamos a mirar la hemoglobina, la concentración. Me distraje, lo siento. La concentración de hemoglobina corpuscular media. Esta, y voy aquí abajo antes de ir a esta, la concentración de hemoglobina corpuscular media, a diferencia de la hemoglobina corpuscular media, es un porcentaje de hemoglobina no respecto a cada glóbulo rojo, sino que respecto a un volumen conocido de plasma, de sangre. Y por eso la concentración de hemoglobina corpuscular media es un promedio de la concentración de hemoglobina que tienen muchos glóbulos rojos y se mide en decilitros, la cantidad de hemoglobina en un decilitro, gramos por decilitro. En cambio, la hemoglobina corpuscular media se mide en un glóbulo rojo. Es la cantidad de hemoglobina que hay en un glóbulo rojo, por eso se expresa en picogramos por un glóbulo rojo. Es decir, el volumen corpuscular medio me dice cuál es el volumen que tiene la célula, el glóbulo rojo. Y me dice si es grande o pequeño o normal, si es macrocítico o microcítico. En este caso es macrocítico. La hemoglobina corpuscular media me dice cuánta hemoglobina tiene ese glóbulo rojo, no ese mismo, porque es difícil que le achunten a medir uno solo, pero uno en particular, y por lo tanto me dice si este glóbulo rojo tiene poca hemoglobina o mucha hemoglobina, y por lo tanto es hipocromo, normocromo o hipercromo. Estos parámetros se miden directamente en los glóbulos rojos y reemplazan, entre comillas, la visión directa en el microscopio que hacía el tecnólogo médico en el frotis. Porque el tecnólogo analiza esto y dice, hay macrocitosis en el hemograma, mirándolo directamente con el microscopio, o hay microcitosis si ve los glóbulos rojos proporcionalmente más pequeños y los mide. Y también va a decir que es hipocromo si ve que hay menor coloración roja, que es característica de la hemoglobina en el glóbulo rojo. En cambio, aquí tenemos parámetros fijos que nos informa el hemograma automatizado, que son característicos del hemograma automatizado. Volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media. Por último, y aquí nos sale, no está puesto, está el RWD. Este RWD corresponde a la dispersión de tamaño de los glóbulos rojos. Lo normal es que los glóbulos rojos tengan un tamaño más o menos estándar de 7 micras. Pero puede ser que los glóbulos rojos sean de distinto tamaño, lo que en el frotis se vería como una poiquilocitosis, una diferente tamaño de los glóbulos rojos. Hay mucha diferencia. Como no estamos haciendo un hemograma con frotis, estamos haciendo un automatizado, esto no se puede analizar y existe un parámetro que es el RDW que nos dice de la dispersión de tamaño de los glóbulos rojos y existe un estándar. Lo voy a mostrar enseguida. No lo tenía aquí. Este es el RDW. El RDW es un análisis de la dispersión de tamaño y establece como normal tener una dispersión hasta de 15. Si esta dispersión está desplazada hacia la derecha o hacia la izquierda, significa que hay glóbulos rojos de muy diferentes tamaños. Les voy a mostrar esto. Acá está. RDW normal, RDW aumentado. Les voy a mostrar un hemograma cómo se ve, pero esto significa que hay
glóbulos rojos de distintos tamaños. Ahí, me fui para el otro. Entonces estábamos aquí mirando las características de los eritrocitos. También quería mostrarles que, de acuerdo a la edad, también existen variaciones significativas de algunos parámetros de los glóbulos rojos, igual como habían variaciones en los leucocitos, pero hay menos variaciones en los leucocitos que en los glóbulos rojos. Si ustedes se fijan aquí, hay variaciones significativas de la concentración de hemoglobina. Miren, en un recién nacido la hemoglobina normal es entre 14 y 19. Ninguno de nosotros tiene eso. Y va variando, va bajando hasta los 5 años y después sube hasta entre la pubertad, entre los 12 y los 15 años. Lo mismo ocurre con el hematocrito. Es normal en un recién nacido tener entre 42 y 60. Y después miren al mes cómo baja el hematocrito. Por lo tanto, y esto es fisiológico, por lo tanto, especialmente la serie roja debe ser analizada con la edad del paciente. Lo mismo ocurre con el volumen corpuscular medio que es el tamaño de los eritrocitos, lo que en el frotis se relaciona con el tamaño, sea microcítico, normocítico o macrocítico, con la hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media que también varía, que corresponde a la cantidad de hemoglobina que tiene un glóbulo rojo, y es decir, se correlaciona en el frotis con la microcitosis o con la hipocromía y normocromía o hipercromía, es decir, mayor cantidad de hemoglobina en el glóbulo rojo. Y finalmente el RDW, que es la dispersión del tamaño del volumen corpuscular medio, la dispersión del tamaño de los glóbulos rojos. Esto normalmente hay una dispersión en porcentaje entre 10 y hasta 14 en los adultos, entre 10 y hasta 15. También va variando en los niños. Eso significa que no puede haber un porcentaje mayor de un 15% de dispersión de glóbulos rojos. Si hay un porcentaje mayor, significa que en el frotis yo vería glóbulos rojos de distinto tamaño, y eso se llama anisocitosis. Me parece que yo dije poiquilocitosis antes. Perdón, es anisocitosis, distinto tamaño de glóbulos rojos en el hemograma. Poiquilocitosis corresponde a la presencia de poiquilocitos, que son glóbulos rojos como trozos de glóbulos rojos y que se ven en algunas enfermedades. De manera de que RDW es anisocitosis en el frotis. En esta diapositiva aparecen los índices de Whittrock, que son los parámetros del hemograma automatizado, como ustedes vean aquí, el número de Matías, la hemoglobina, el hematocrito, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media, que son los índices de Winthrop, y con qué se relacionan. Lo que ya les había dicho, el RDW es un índice de anisocitosis, el volumen corpuscular medio de micro o macrocitosis, la hemoglobina corpuscular media de hipocromía e hipercromía, y la hemoglobina de anemia. Bueno, finalmente, después de que analizamos todos estos elementos que se deben informarse en el hemograma respecto a la serie roja, vamos a mirar el recuento de plaquetas. Y generalmente en el hemograma me informan el recuento total de plaquetas, no me informan las características de las plaquetas, a menos que yo pida un frotis. En el frotis sí que me lo pueden informar. De manera de que habitualmente este elemento, las características no están informadas. Al final del hemograma, y para redondear, además de hacer un diagnóstico de la serie blanca, de la serie roja y la serie de plaquetas y el recuento de plaquetas, que en este caso está normal, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico del hemograma. Este diagnóstico debe incluir todos los aspectos de los cuales ya hablamos. En el caso de este hemograma, de esta persona femenina de 69 años, tenemos un recuento de leucocitos disminuido, ¿cierto? Aquí. Y un recuento de rojos, eritrocitos disminuido, con hemoglobina baja.
con volumen corpuscular grande, alto y con características de concentración de hemoglobina normales. Es decir, tenemos una anemia, está bajo la hemoglobina, una anemia macrocítica normocrómica. Así se hace el diagnóstico. Junto con una leucopenia. Y esta leucopenia tenemos que darle un apellido, es decir, es cierto que está el recuento completo de leucocitos bajos, pero este recuento depende de alguna subpoblación, entonces necesitamos revisar qué subpoblación está baja. Los eosinófilos están normales, los basófilos están normales, pero los neutrófilos están normales, los linfocitos están normales y los linfocitos están normales y los monocitos están normales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Todos tienen un porcentaje, están bajos. Hay una disminución de todos los recuentos de leucocitos. No hay una subpoblación que esté más baja y que explique el recuento de leucocitos disminuido. Todos están disminuidos. Y eso ocurre en una condición. Tengo una leucopenia con una anemia megaloblástica. Y eso ocurre cuando hay deficiencia de vitamina B12, por ejemplo, porque la vitamina B12 participa en la síntesis de DNA. Y con frecuencia lo primero que produce es una disminución de las células que más se reproducen, eritrocitos. Pero consecuentemente, y si se profundiza la deficiencia, puede comprometer también a la serie blanca y eventualmente a la megacariocítica, produciendo, en este caso, una anemia, una leucopenia. 2 series comprometidas, bicitopenia. 3 series comprometidas, pancitopenia. Así que una enfermedad relativamente benigna, como una deficiencia de vitamina B12 en este caso, puede producir una bicitopenia. Y la explico con detalle diciendo que hay una disminución del recuento de leucocitos, que esta disminución es una disminución global de los grupos celulares, no hay una disminución de un grupo en particular, con una disminución del recuento de eritrocitos y de hemoglobina, asociado a un volumen corpuscular medio alto, con concentración de hemoglobina normal. Y eso es el diagnóstico del hemograma. Bien, toda esta disquisición del hemograma van a tener que practicarla, así que vamos a quedar hasta aquí. Quiero que me digan si tienen alguna pregunta. Antes de las preguntas les voy a mostrar una cosa. En este hemograma que ustedes ven aquí, que está completo, tiene hasta el nombre, tiene todas las características. Este es un hemograma que, si ustedes se fijan aquí arriba, aquí dice hemograma con frotis. En este hemograma tiene una parte automatizada, que es toda esta, igual que el que vimos antes, y tiene una parte aquí abajo que es el frotis, que aquí lo agrandé. Y dice características al frotis. Es decir, a esta persona se le pidió un hemograma con frotis expresamente, lo cual significa que hacen la parte automatizada y además hacen una extensión. Y el tecnólogo médico informa, igual que si fuera un hemograma, las características de los eritrocitos, de los leucocitos y de las plaquetas. Y eso, perdón, eso constituye y completa la información del hemograma. Como ustedes ven aquí, dice que los eritrocitos tienen anisocitosis, macrocitosis escasa, microcitosis, que los leucocitos tienen morfología normal, que las plaquetas se observan macroplaquetas y muy disminuidas en el frotis. Esa es la información que da la visualización directa en el microscopio de un hemograma con frotis. ¿Sí? Muchas veces los pedimos porque necesitamos información. Por ejemplo, en este hemograma, que hice un recorte para que ustedes lo pudieran ver, si ustedes se fijan, tiene leucocitos, están normales en concentración
Y si vamos a los porcentajes, tenemos eosinófilos normales, basófilos normales en porcentaje, blastos no hay. Aquí me están informando blastos aparte, esto no es un requerimiento, me están anotando promielocitos, no encontró mielocitos, esto no es normal encontrarlo, insisto, estas son características que en este hemograma están incluidos, pero yo necesito que me coloquen los eosinófilos, los neutrófilos, 41% está un poquito bajo, los linfocitos están un poquitito altos, los monocitos, me faltan los basófilos absolutos que están en 0,05, está normal, pero no encuentro los basófilos en porcentaje, me los dieron en absoluto. Entonces la serie de leucocitos, recuento de leucocitos está normal, pero la cantidad de neutrófilos está un poquito baja. Y me están informando los baciliformes aquí. Hay un 2% de baciliformes. Recuerden, como ya hablamos, los baciliformes corresponden a la línea de maduración granulocítica de los neutrófilos, y por lo tanto corresponden a células inmaduras. Probablemente este paciente tiene alguna infección, todavía no tiene evidencia de un aumento significativo de leucocitos. Después los eritrocitos tiene 4,7 mil por microlitro, y eso está totalmente normal, un recuento normal de eritrocitos, con una hemoglobina también normal de 12 gramos por decilitro. El hematocrito está en 36, por lo tanto está normal, sobre todo si es una mujer, probablemente bajo si es un hombre. El volumen corpuscular medio, el tamaño de los eritrocitos está pequeño, tiene eritrocitos chicos. El recuento está normal, pero los eritrocitos están pequeños. Y la concentración de hemoglobina también está baja. Por lo tanto, tiene eritrocitos pequeños con poca hemoglobina cada uno. Eso significa que aunque no tiene una alteración del transporte de oxígeno porque tiene muchos glóbulos rojos, cada glóbulo rojo es pequeño y tiene poca hemoglobina. Así que tiene una microcitosis y una hipocromía, que seguramente se va a ver en el frotis. Y además, si ustedes se fijan, el recuento de plaquetas está muy bajo, tiene una trombocitopenia, un recuento bajo de plaquetas. Lo tenía anotado así. Y aquí está el frotis. Dijimos que los eritrocitos estaban pequeños. Hay anisocitosis y microcitosis y un poquito de macrocitosis, que es lo que nosotros habíamos visto. El recuento de plaquetas, de leucocitos, perdón, dice que es normal, pero nosotros sabemos que había menos neutrófilos en la periferia. Y el frotis de plaquetas dice que estaban muy disminuidas las plaquetas, cosa que se condice con el recuento total de plaquetas. Por eso el hemograma automatizado aporta información al frotis y viceversa. Hasta ahí quería mostrarles las características del hemograma, de manera de que ustedes tuvieran una idea de lo que tenemos que hacer para analizar uno. Yo les voy a subir este video para que ustedes lo tengan. Yo creo que ya en la tarde, porque ahora me voy al hospital. Pero tienen en el campus el apunte, como ya les dije, para leer el hemograma y los dos hemogramas para practicar. Si tienen dudas, voy a poner un chat ahí para que pregunten, pero tienen una semana para enviar su tarea de hemograma. Quiero preguntarles si tienen preguntas. Voy a dejar de compartir. ¿Preguntas? ¿No?